Mi nombre es Carlis, y tengo 32 años. Vine de Venezuela buscando un futuro mejor, como tantos otros. Nunca imaginé que terminaría trabajando de noche, pero la vida en Estados Unidos tiene sus formas de doblarte hasta que no te queda más remedio que aceptar. No estoy orgullosa, pero tampoco me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Había un cliente en particular, uno de esos hombres que no destacaban en una multitud. Su nombre, si es que era real, era Daniel. Siempre llegaba al motel, un lugar de mala muerte en las afueras de la ciudad. Pagaba puntual, tratándome con una cortesía casi incómoda, como si estuviera pidiendo disculpas por algo. No era de los que hablaban mucho, y jamás me miraba directamente a los ojos. En el fondo, me tranquilizaba su nerviosismo. Si algo he aprendido es que los hombres como él no suelen ser peligrosos. Aquella noche empezó como cualquier otra. Lo vi entrar al lobby desde el estacionamiento mientras yo terminaba de encender un cigarrillo. Daniel se detuvo frente al mostrador, encorvado, ajustándose las gafas y pagando la habitación en efectivo. Tenía esa misma energía tensa de siempre, pero algo en él se sentía diferente. Quizá era el peso de su mirada cuando me vio afuera, o como sus dedos tamborileaban con insistencia en la madera del mostrador. Subimos a la habitación. Como siempre, era una de las del final del pasillo, lejos del ruido. Me senté en la cama mientras él cerraba la puerta y corría el cerrojo. Nada fuera de lo común, pero la habitación se sentía más fría de lo habitual, y no era por el aire acondicionado. Daniel parecía más inquieto. Sacó una botella de vino y un par de vasos de plástico de una bolsa. Me ofreció uno, llenándolo con manos temblorosas. No era raro que los clientes intentaran romper el hielo con una copa. Lo acepté, pero apenas di un sorbo. Fue entonces cuando lo noté, un cambio sutil en el sabor, un toque químico que no debería estar ahí. Mi estómago se contrajo, y por un instante, pensé que tal vez estaba siendo paranoica. Pero la forma en que me miraba, ya no era el hombre nervioso al que estaba acostumbrada. Sus ojos eran fríos, calculadores, casi vacíos. ¿No te gusta el vino?, me preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue la primera vez que lo escuché hablar más de una frase. Su tono era ligero, pero había algo acechante en su voz. Dejé el vaso en la mesita de noche, fingiendo que no había notado nada extraño. Estoy bien, gracias, respondí, intentando mantener la calma. Podía sentir como mi corazón empezaba a latir con fuerza, martillándome en las sienes. No podía mostrar miedo, no podía darle la ventaja. Él se levantó, paseándose por la habitación con una tranquilidad que me heló la sangre. Por un momento, pensé que quizá estaba equivocada, que solo era un tipo raro, como tantos otros. Pero entonces vi cómo sacaba algo del bolsillo de su chaqueta. Al principio, creí que era un encendedor, hasta que el brillo del metal me golpeó, un par de esposas. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, poniéndose en alerta máxima. No esperé a que hiciera el siguiente movimiento. Me levanté de golpe, fingiendo que iba al baño, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Estaba atrapada en esa habitación con un hombre que claramente no era quien decía ser. Tenía que salir de ahí, pero no podía ser obvia. Si me mostraba demasiado asustada, podía precipitar las cosas. Cuando cerré la puerta del baño detrás de mí, busqué desesperadamente algo con que defenderme. No había nada útil, ni siquiera un vaso de cerámica que pudiera romper. Mi respiración era rápida y superficial. El pánico amenazaba con consumir cada pensamiento lógico. Entonces lo escuché moverse al otro lado de la puerta, pasos lentos y metódicos. ¿Todo bien ahí dentro?, preguntó, su voz ahora cargada de una calma inquietante. Sabía que algo no estaba bien. Estaba jugando conmigo. Me forcé a responder con la voz más tranquila que pude reunir. Sí, solo un momento. Sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Tenía que salir. Tenía que huir. Abrí la puerta del baño despacio, intentando no hacer ruido, aunque sabía que Daniel estaba al otro lado, esperando. Sus ojos me seguían como los de un depredador, esa frialdad ahora completamente expuesta. En sus manos sostenía las esposas, jugueteando con ellas como si estuviera evaluando cómo usarías. Pensé que quizás te habías desmayado ahí dentro, dijo con una sonrisa que solo amplificó el nudo en mi estómago. No respondí, pero me obligué a mantener mi expresión neutral,
casi indiferente, como si no estuviera aterrorizada. Mi única opción era ganar tiempo, esperar una apertura para escapar. Me acerqué lentamente a la cama, como si estuviera reconsiderando mi posición. Pero mi mente estaba trabajando a toda velocidad, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Fue entonces cuando mis ojos encontraron la lámpara de la mesita de noche, una de esas antiguas con base de metal pesado. Si lograba agarrarla rápido. ¿Sabes, Carlis?, empezó a decir, y el sonido de mi nombre en su boca me hizo sentir como si me estuvieran desgarrando por dentro. He desperdiciado tanto tiempo con esto. Siempre tan cuidadoso, tan respetuoso. Pero hoy pensé, ¿para qué seguir fingiendo? Mi cuerpo se tensó, pero mantuve la calma. No podía permitirle ver el pánico que me invadía. Dio un paso hacia mí, y ese fue mi momento. En un movimiento rápido, agarré la lámpara y la balanceé con toda la fuerza que pude. No tuve tiempo de apuntar bien, el golpe alcanzó su hombro, haciéndolo tambalearse. Soltó un gruñido de dolor, y yo corrí hacia la puerta. El problema con las habitaciones de motel es que la mayoría de las cerraduras internas tienen un truco para abrirse. Mis dedos temblaban mientras intentaba girar el seguro, y para cuando logré abrirla, ya lo tenía casi encima. Me agarró del brazo, tirándome hacia atrás con una fuerza que me hizo perder el equilibrio y caer al suelo. Intentó inmovilizarme, pero en el caos, logré patearlo en la pierna. Por un segundo, sus manos se aflojaron, y ese segundo fue todo lo que necesité. Salí corriendo por el pasillo, gritando lo más fuerte que pude. La alfombra mugrienta del motel se sentía como una trampa bajo mis pies, pero seguí corriendo, sin mirar atrás. Llegué al lobby casi derrumbándome sobre el mostrador. El recepcionista, un chico joven que estaba más pendiente de su teléfono que de otra cosa, levantó la vista, alarmado por mi estado. «¡Llama a la policía!», grité, con la voz rota y el cuerpo temblando. «¡Ahora!». Antes de que pudiera explicarle más, escuché pasos detrás de mí. Daniel apareció al final del pasillo, pero algo en su expresión había cambiado. Sabía que no tenía tiempo. Dio media vuelta y salió por la puerta trasera del motel. Las siguientes horas fueron un torbellino. La policía llegó rápidamente, tomando mi declaración mientras yo seguía temblando, envuelta en una manta que alguien me había dado. Al parecer, Daniel no era solo un cliente extraño. Era un secuestrador buscado por una red de trata de blancas. Las autoridades llevaban meses siguiéndole la pista, pero siempre lograba desaparecer antes de que lo atraparan. Esa noche cambió todo para mí. Dejé el motel y nunca volví a trabajar en ese mundo. Me mudé a otro estado, lejos de las luces de neón y las sombras que las acompañan. Por más que intenté seguir adelante, las pesadillas me persiguieron durante mucho tiempo. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esa habitación, el brillo frío de las esposas y la mirada vacía de Daniel. A día de hoy, no sé si lograron atraparlo o si sigue por ahí, buscando su próxima víctima. No me interesa saberlo. Lo único que sé es que estoy viva. Y eso, después de todo, ya es suficiente. No sé si llamarlo fortuna, pero he tenido la suerte de poder elegir con quién trabajo y bajo qué condiciones. A mis 37 años, después de más de una década moviéndome en este mundo, he aprendido a reconocer las señales de peligro, esas pequeñas alarmas que se encienden en la mente cuando algo no cuadra. Pero aquella noche, en Barcelona, esas señales fallaron. Era una noche cálida de finales de verano. Recuerdo cómo la brisa marítima traía consigo un olor salobre que se colaba por la ventana de mi pequeño apartamento en el Raval. La propuesta llegó por mensaje, como tantas otras veces. Un hombre me buscaba específicamente a mí para lo que él llamó una experiencia grupal. Pagaría bien, y hasta propuso transferir una parte del dinero por adelantado, algo poco común. No vi motivo para desconfiar. El tono era respetuoso, casi ceremonioso, y todo estaba perfectamente coordinado. No tendría que preocuparme por detalles. Un coche vendría a recogerme a las 10 de la noche. Había algo que no terminaba de encajar. Nunca me había sentido cómoda cuando un cliente ofrecía enviarme transporte. Prefería tomar un taxi o llegar por mi cuenta, pero no tenía razones concretas para rechazar esta solicitud. En mi trabajo, la intuición es tu mejor aliada,
pero también hay días en los que decides silenciarla, como si quisieras demostrarte que tus miedos no son más que fantasmas. El coche llegó puntual. Un sedán negro, discreto, con cristales tintados. Dentro, un hombre joven y amable se presentó como uno de los asistentes del cliente. No era el conductor, estaba sentado en el asiento trasero, con una sonrisa medida y un tono de voz suave. Me tranquilizó su actitud, aunque algo en la perfección de la escena empezaba a resultarme inquietante, como si estuviera entrando en una obra de teatro donde todos los papeles ya estaban asignados, menos el mío. Condujimos durante más de media hora, saliendo del centro de la ciudad hacia una zona residencial en las colinas. Las luces de Barcelona se desvanecieron poco a poco, reemplazadas por un paisaje más oscuro y silencioso. Intenté hacer conversación, pero el hombre respondía con frases cortas, como si quisiera mantenerme a distancia emocional. Fue entonces cuando empecé a notar los detalles: las uñas impecablemente limpias del conductor, el perfume caro del hombre junto a mí, la manera en que evitaba mirarme directamente a los ojos. Llegamos a una casa aislada, moderna y minimalista, pero con un aire extraño, casi teatral. Las paredes de cristal reflejaban las luces interiores, que eran tenues, de un tono cálido que parecía invitar al misterio. Me recibieron con una amabilidad que bordeaba lo solemne, casi como si yo fuera una invitada de honor en una ceremonia secreta. Había 3 personas más en el salón, un hombre y 2 mujeres, todos vestidos con una elegancia sencilla, como si estuvieran a punto de asistir a una reunión privada, no demasiado formal, pero cargada de significado. El cliente, el hombre que me había contratado, se presentó con un nombre que ahora ni siquiera recuerdo, porque desde el primer momento supe que era falso. Tenía esa voz modulada que usan las personas acostumbradas a manipular, una voz que quiere tranquilizarte mientras te lleva exactamente a donde quieren. Me ofrecieron una copa de vino, pero no la acepté. Algo dentro de mí comenzaba a gritar, una advertencia que había ignorado antes pero que ahora se hacía más fuerte. La conversación se volvió cada vez más abstracta, girando en torno a conceptos de unidad y trascendencia. Me hablaban como si yo ya fuera parte de algo que no entendía, como si mi presencia allí completara un rompecabezas del cual no tenía conocimiento. Y entonces lo dijeron: la noche iba a ser especial porque yo estaba allí para consagrar un ritual. Las palabras salieron de ellos con una naturalidad escalofriante. Explicaron, como si fuera lo más normal del mundo, que yo tendría que unirme físicamente con cada uno de ellos, y que los fluidos que resultaran de esa unión serían recolectados para completar un muñeco que representaba algo sagrado para ellos. No pude procesar las palabras de inmediato. Mi mente se quedó en blanco por unos segundos, y luego, como un torrente, llegaron las imágenes. El muñeco, las manos que lo moldearían, y yo, atrapada en una escena que nunca había consentido. Cuando volví en mí, me levanté con calma, fingiendo estar interesada pero sintiéndome como una presa que intenta no alarmar al cazador. «Necesito ir al baño», dije, con una sonrisa que apenas podía mantener. Me indicaron el camino con una amabilidad escalofriante, pero no me siguieron. Esa fue mi oportunidad. Desde el baño, pude ver a través de una pequeña ventana que la casa estaba rodeada de bosque, pero no demasiado lejos de la carretera. Sin pensarlo 2 veces, abrí la ventana y me escabullí, rasgándome el vestido en el proceso. La caída fue torpe, pero el miedo me impulsó a levantarme de inmediato y correr. Sentía ramas rasgándome la piel, los latidos de mi corazón resonando en mis oídos, y el eco de sus voces llamándome desde la casa. La noche había comenzado como tantas otras, con ese aire pesado y un calor húmedo que parecía aferrarse a la piel. Montevideo tiene una forma particular de volverse hostil cuando el sol se oculta. El ruido de los autos se apaga, dejando paso a un silencio roto solo por las risas distantes de los bares y el murmullo de conversaciones susurradas en las esquinas. Era una noche más, o al menos eso pensé al principio. Trabajo en un motel en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que ve más sombras que luz. Las habitaciones tienen ese olor rancio a tabaco y humedad, y las paredes parecen estar hechas de papel, delatando cada movimiento, cada susurro. A lo largo de los años he aprendido a navegar este mundo con cuidado, siempre alerta a las señales de peligro. Pero esa noche fue diferente. Esa noche no bastó con estar alerta. El grupo llegó tarde, casi a la medianoche.
Eran argentinos. 3 hombres que parecían haber salido de un bar directo al motel. No era raro recibir clientes así, con el alcohol todavía fresco en sus alientos y el descaro amplificado por la bebida. Al principio, parecían amistosos, incluso bromistas, pero había algo en su energía que me puso tensa. Esa sensación de que algo iba a salir mal, aunque no supieras exactamente qué. Subimos a una de las habitaciones del fondo, lejos del lobby. Habían pagado en efectivo y sin regatear, lo cual no era común. Me senté en el borde de la cama mientras ellos se movían por la habitación, riendo y haciendo comentarios entre ellos en un tono que no lograba descifrar. Me sentí como un ratón en una jaula, con 3 gatos merodeando alrededor, evaluando cuándo dar el primer zarpazo. El ambiente cambió cuando uno de ellos cerró la puerta con un golpe seco. Las bromas se apagaron, y las miradas se endurecieron. Uno de ellos se acercó, más rápido de lo que esperaba, y me agarró del brazo con una fuerza que me dejó sin aliento. «Tranquila, linda, que no te va a pasar nada si colaboras», dijo, pero su voz era un susurro cargado de amenaza. Intenté mantener la calma, buscando una salida, cualquier excusa para irme. «No fue esto lo que acordamos», dije, intentando sonar firme, pero mi voz temblaba. Las risas volvieron, pero esta vez eran más crueles, más oscuras. Otro de ellos se acercó por detrás, y su mano fría en mi hombro me hizo dar un respingo. Fue entonces cuando todo estalló. Intenté zafarme, forcejeando con el primero, pero su fuerza era superior. El tercero, más alto y corpulento, se acercó con una sonrisa torcida. «¿Qué te pasa? Si viniste para esto», dijo, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Grité con todas mis fuerzas, un grito que pareció partir el aire en 2. Los forcejeos se intensificaron, y sentí como una mano me golpeaba el rostro con una fuerza que me dejó aturdida. La habitación giraba, y el sabor metálico de la sangre se mezclaba con el sudor frío que corría por mi espalda. Pero no me rendí. Aún en mi confusión, seguí gritando, pataleando, resistiendo con cada fibra de mi ser. Los golpes llovían, pero mi instinto de supervivencia era más fuerte que el dolor. Fue entonces cuando escuché el sonido que me salvó, golpes en la puerta, voces al otro lado, el murmullo de personas que se habían acercado al escuchar el alboroto. «¡Abran la puerta!», gritó una voz masculina desde el pasillo. Los hombres dentro de la habitación se detuvieron por un momento, mirándose entre ellos con una mezcla de furia y pánico. La tensión en el aire era insoportable, como si el tiempo se hubiera congelado en un instante eterno. El silencio que siguió a los golpes en la puerta fue como el ojo de una tormenta, cargado de peligro. Los argentinos se miraron entre ellos, buscando decidir qué hacer. Por un momento pensé que intentarían continuar, ignorando las voces del pasillo, pero los golpes se hicieron más insistentes, más fuertes, y las voces más claras. «Sabemos que hay alguien ahí dentro. ¿Habrá o llamamos a la policía?» El miedo en sus rostros se transformó en rabia, pero también en algo más, preocupación. Uno de ellos me lanzó una mirada cargada de odio, como si yo fuera responsable de su situación. «No digas nada», gruñó el más alto, señalándome con un dedo tembloroso, mientras los otros comenzaban a murmurar entre ellos, buscando una salida. Fue entonces cuando vi mi oportunidad. Con el poco aliento que me quedaba, grité una vez más, desesperada. Ese grito pareció romper el hechizo de la habitación, provocando un frenesí. Uno de ellos intentó taparme la boca, pero los golpes en la puerta se intensificaron, y los murmullos del pasillo se convirtieron en gritos. «¡Llamen a la policía! ¡Rápido!». La puerta se abrió de golpe. Un par de vecinos irrumpieron, hombres que claramente no eran más fuertes que los argentinos, pero cuya determinación fue suficiente para detener el horror que estaba viviendo. Se colocaron entre ellos y yo, levantando las manos en gesto defensivo. «¿Qué mierda está pasando aquí?», gritó uno, con el rostro enrojecido por la furia. Los argentinos comenzaron a retroceder, murmurando excusas mientras intentaban evitar que la situación escalara. «No es lo que parece», dijo uno, pero nadie le creyó. La tensión en la habitación era palpable, un enfrentamiento a punto de explotar. Finalmente, decidieron irse, empujando a los vecinos y saliendo por el pasillo con prisas torpes. Me quedé allí, en el suelo, temblando y tratando de recuperar la respiración. Uno de los vecinos me ayudó a levantarme,
mientras otro llamaba a la policía. Sentía el rostro hinchado, un zumbido constante en los oídos y un dolor punzante en el costado, pero estaba viva. Eso era lo único que importaba. Cuando llegó la policía, me llevaron al lobby del motel para tomar mi declaración. Intenté explicar lo sucedido con la mayor claridad posible, pero mi voz se quebraba con cada palabra. Los agentes fueron pacientes, pero podía ver en sus ojos esa mezcla de incredulidad y rabia contenida que suelen tener cuando escuchan historias como la mía. Mientras tanto, otros oficiales rastreaban a los hombres, que no habían llegado lejos. Los encontraron en un bar cercano, todavía tratando de inventar una coartada. La justicia fue rápida, los detuvieron esa misma noche, y enfrentaron cargos por agresión, intento de abuso y otros delitos. Regresar a casa fue un alivio, pero también el inicio de una nueva tormenta. Las marcas físicas desaparecieron con el tiempo, pero las heridas emocionales seguían abiertas, como un recordatorio constante de lo que había pasado. Intenté volver a trabajar, convencerme de que podía continuar, pero cada vez que entraba a una habitación, el miedo me paralizaba. Cada risa masculina, cada puerta cerrada, se transformaba en un eco de esa noche. Finalmente, tomé la decisión de dejarlo todo. Dejé el motel, dejé la ciudad, y con ello, dejé ese mundo. Encontré trabajo como recepcionista en un pequeño hostal en el centro de Montevideo, un lugar tranquilo donde podía empezar a reconstruir mi vida. A veces me pregunto qué fue de aquellos hombres. Sé que fueron condenados, pero sus rostros todavía me persiguen en mis pesadillas, junto con la sensación de sus manos y el eco de sus risas crueles. Sin embargo, también recuerdo las voces de los vecinos, el sonido de sus golpes en la puerta, y como, gracias a ellos, estoy aquí para contar esta historia. Esa noche me enseñó que la maldad puede encontrarse en los lugares más comunes, pero también que la bondad puede surgir en los momentos más oscuros. Quizás nunca logre olvidar, pero al menos puedo seguir adelante, un día a la vez.